Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Cada convocatoria siempre es una especie de seguridad que tienen los que nos invitan y los que nos vienen a escuchar, de que desde algún lugar nosotros podemos meterle valor agregado a discusiones viejas o darle una vuelta de tuerca a temas que ya parecían muertos. Así que por ese lado el agradecimiento, y con un enorme valor agregado por todo el trabajo que significa traernos desde Buenos Aires, y la verdad es que encontrarnos con este auditorio es realmente impresionante. Si hace 14 o 15 años me decían que una noche de octubre íbamos a estar en Bahía Blanca y que íbamos a charlar con un montón de compañeros sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro político, en ese momento de la Argentina donde estaba absolutamente prohibido soñar, uno le habría dicho a ese compañero: mira, te agradezco, pero la palabra utopía le queda bastante grande a ese sueño, habrá que revolver le queda chica a ese sueño, habrá que andar revolviendo en el diccionario y buscar una nueva, porque uno no se imaginaba la posibilidad de que esto sea naturalizado. Y yo les puedo asegurar que estamos viviendo situaciones similares a lo largo y a lo ancho de Capital y Gran Buenos Aires, con una enorme avidez de gente que quiere discutir, que quiere ensanchar el debate, enriquecerlo, llenarse de datos, llenarse de historias para poder construir su discurso en el presente. Así que si estamos hoy, pese a que hace 15 o 14 años estaba prohibido soñar, algo hemos hecho. Todos, no cabe ninguna duda, en algún momento hemos puesto un granito de arena desde algún lugar, desde la militancia, de los medios de comunicación, desde donde sea, para que esto sea posible. Y que lo estemos naturalizando, la verdad es que es muy interesante. Venimos de aquello, insisto, de esa segunda década infame donde estaba prohibido soñar. Así que estemos aquí a festejarlo, porque lo hemos construido absolutamente entre todos. ¿Desde qué lugar vamos a hablar hoy sobre esto que denominamos la batalla cultural? Periodísticamente uno puede decir que está abrazado a la matriz de explicar el presente y el futuro a través del archivo. Que el pasado guarda todas las respuestas, absolutamente todas las respuestas que tienen que ver con lo que nos pasa y con lo que nos va a pasar. Por eso es que entendemos que si algo hace bien la derecha, el neoliberalismo, los conservadores, distintos bautismos que han tenido los mismos a través de la historia, es deshistoriar, quitarle páginas al libro de historia para que millones de seres humanos queden desclasados, que nadie sepa de dónde viene, cuáles son sus tradiciones políticas, qué tradiciones sindicales lo anteceden, y entonces empiecen a construir desde la nada una visión mucho más ligada a la ciencia ficción que otra cosa sobre algunos aspectos. Por ejemplo, es muy jodido que un tipo quede afuera sin saber, por ejemplo, y vamos a sumar el acto del día de ayer con los festejos del centenario de la Asunción de Hipólito Yrigoyen, que la mayoría de los argentinos no tengan en cuenta que antes del voto universal y secreto, antes de la ley Sáenz Peña, antes de aquel histórico 1916, aquellos radicales salieron 3 veces con el revólver en la cintura para sacarle al régimen ese derecho, para poder empezar a entender que los derechos se construyen peleando. Primero hay que construir el relato de la pelea, pero si esa es una página que le arrancaron al libro de historia, nadie puede imaginarse que eso alguna vez sucedió. Y por supuesto, si vas quedando lejos del 17 de octubre, del Cordobazo, del 19 y 20 de diciembre, pasa exactamente lo mismo. Seguramente muchos pibes pensarán que después de una borrachera de privilegios algún día llueven derechos, y que en una lluvia de derechos cayó el aguinaldo, cayeron las jubilaciones más extendidas a las que conocíamos hasta principios de la década del 40, ese universo que se amplía de una manera espectacular a partir de ese momento, que la indemnización o las vacaciones pagas llueven como parte de esa lluvia de derechos que llega alguna vez después de una borrachera de privilegios, y quedan muy lejos de los 700, 800 muertos de la semana trágica pidiendo las 8 horas de trabajo en los talleres metalúrgicos de Bacena, allí muy cerquita de lo que hoy es la Plaza Martín Fierro en la ciudad de Buenos Aires,
o quedan muy lejos de los 1.400 fusilados de la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, mantas y velas. Quedan muy lejos del plan Conintes, de la toma del Lisandro de la Torre, quedan muy lejos de la enorme cacería de delegados de base y comisiones de base que se da a partir del 24 de marzo de 1976, de la resistencia peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que nuestro gran trabajo es historiar. Ellos deshistorian todo el tiempo, es su gran laburo. De Mitre para acá, su gran trabajo fue confundir, fue armar una historia paralela. Y hoy los medios de comunicación en esta batalla cultural, en este capítulo de la batalla cultural, lo que hacen es construir una realidad paralela, por lo menos desde el año 2003 hasta el presente, con uno puede decir con un grado de efectividad que es realmente terrible, pero que solamente puede ser producto de un monopolio y la concentración mediática en manos de un solo tipo. Se puede llegar a generar este tipo de cercos mediáticos y de escudos mediáticos para que pasen las cosas que suceden. Pero vamos a ir un poquito más atrás para que vean que esta discusión no es nueva y que prácticamente podríamos decir antecede a la patria. Me gusta citar como ejemplo cuando uno plantea con gran certeza que la discusión que tiene que ver con el enfrentamiento, para mí no hay dos modelos de país. El enfrentamiento eterno es entre un modelo de país y un proyecto de colonia. No hay dos modelos de país. Hay uno solo, con toda la enorme coloratura que presenta el campo nacional y popular en función de la discusión del cómo, pero que todos sabemos perfectamente a dónde queremos llegar. Dato que por supuesto estaba absolutamente zanjado a principios de la década del 70. Allí el campo nacional y popular discutía el cómo, pero quienes hoy nos gobiernan, me gusta jugar con un ejemplo medio temerario, quienes hoy nos gobiernan no ganaban la discusión interna en un consorcio, porque eran el 2% de la población, eran Nueva Fuerza de Chamizo Ondars. Se calcula que esa campaña electoral fue la más cara per cápita. Nunca un voto salió tan caro. Y detrás de Chamizo Ondars, el hombre que organizaba absolutamente esto se llamaba Alzogaray. Para que vean ustedes cómo trabajamos nosotros en esto de religar historias todo el tiempo, vamos a hacerlo aún con las más chiquititas. El otro día estábamos, hará un par de días, trabajando el tema UCD, porque parece que los chicos empezaron a ayornarse y a juntarse nuevamente. Era un sello de goma que había quedado muerto a partir de la muerte del menemismo y ahora intentan revitalizarlo. Entonces nos acordábamos, che, ¿quién fue candidato a diputado por la Nueva Fuerza que de alguna manera tiene algo que ver con Macri? Alberto J. Armando, el presidente de Boca. ¿Qué hizo Macri con el viejo estadio Camilo Sichero, con la Bombonera? Lo bautizó Alberto J. Armando. Ese trabajo, en el marco de esta historia que puede sonar superficial, tiene un enorme contenido simbólico. Y lo que nosotros hacemos es ir religando historias para mostrarte que en realidad este camino está vacío de casualidades y todas son causalidades. El compañero recién decía, y un poco esto fue la estructura del discurso de Palazzo anoche en Atlanta, quieren acotar el límite de la discusión sindical, quieren que discutamos efectos, un bono, salarios, pero vamos a discutir las causas. Y si discutimos las causas, ahí vamos a discutir el modelo de país. Vamos a hablar de endeudamiento externo, apertura indiscriminada de importaciones. Vamos a estar hablando de efectos que ya conocimos. Sobre todo los veteranos que estamos hoy acá sabemos lo que pasó en los otros dos desembarcos del neoliberalismo en la República Argentina. Y ya vamos a entrar a eso en un ratito. 24 de marzo del 76, julio de 1989... y consecuencias absolutamente iguales a las que estamos viviendo hoy. No cabe ninguna duda. Por lo tanto,
Necesitamos desde la discusión sindical discutir las causas, también los efectos, porque en la coyuntura, claro que hacen falta ciertos salvatajes para poder seguir viviendo, pero si no discutimos las causas, esos efectos nos van a comer y estará mucho más cerca, mucho más temprano que tarde, un 19 o un 20 de diciembre, estará al alcance de la mano, si esto sigue así. Si esto sigue así, ya sabemos que han decretado la muerte de las pymes en la República Argentina, que han triplicado su número a partir de la sustitución de importaciones desde el año 2003 hasta el presente. Y si mueren las pymes, muere el 70% del trabajo de los argentinos. Así de simple. Por lo tanto, tenemos herramientas que son muy fuertes para discutir derechos. Charlábamos con los compañeros mientras veníamos para acá. Tengan en cuenta que tenemos un trabajo que es muy fácil, porque salir a militar derechos es muy fácil. Yo me pongo en la piel de aquel que monta una mesita para militar paralelamente a nosotros, en la esquina de enfrente. Deuda externa, blanqueo inescrupuloso de capitales, apertura indiscriminada de importaciones, despidos, baja de salario, flexibilización laboral. Debe ser muy jodido. De hecho, no lo pueden hacer. Son objetivos absolutamente inconfesables. ¿Y cómo los vas a militar? Nosotros ahí tenemos realmente una mano que nos da el hecho de estar militando de esta vereda, derechos. Que para nosotros la palabra patria sea esto, sea este sonido, sea Marechal diciendo: para mí la patria es un dolor que no tiene bautismo. Y para ellos es la patria, castrense y vestida de verde. Por lo tanto, desde ese lugar nosotros intentamos refundar en el periodismo el hecho de trabajar la historia, pero como dato del presente. Las tapas de mañana, no cabe ninguna duda, todas ellas tienen un kilómetro cero y hay que explicarla, porque si no los pibes se quedan con el último fotograma de una película muy larga y prácticamente ese dato no explica nada. Nada, confunde, no informa, confunde. Pero cuando yo tiro del piolín, me voy a encontrar, no cabe ninguna duda, con todo lo que ese pibe tiene que saber para poder entender el significado de esa historia.